Muy bien, entonces nosotros habíamos considerado la vez anterior periodic systems, sistemas periódicos, y nosotros obviamente habíamos dicho, bueno, nosotros podemos considerar una cadena lineal de átomos como el cristal más sencillo del mundo. Este es el cristal más sencillo del mundo, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué característica, cuando yo pienso en la ecuación de Schrödinger, qué insumo necesito yo para resolver la ecuación de Schrödinger? A ver, David, tú que eres un experto en mecánica cuántica, experto consumado. ¿Qué tienes que saber tú para resolver la ecuación de Schrödinger? El autoestado. No, la ecuación de Schrödinger, de hecho, te dice el autoestado, ¿cierto? Cuando tú solucionas la ecuación de Schrödinger, tú obtienes el autoestado. Pero para tú poder darle solución a la ecuación de Schrödinger, David, entonces necesitas algún insumo. ¿Qué necesitas saber? El hamiltoniano. Sí, y dentro del hamiltoniano, ¿qué hay? ¿Qué tiene el eh, hamiltoniano, mejor dicho? Sería lo de las energías. No, también tú para tener las energías tienes que diagonalizar el hamiltoniano en una base No, particular, ¿cierto? Básicamente, lo que le da forma, ¿qué es lo que le da forma? ¿Qué le da forma a, qué le da forma geométrica a los sistemas atómicos? El potencial, ¿sí o no? El potencial, David, yo por ejemplo lo podría considerar de esta forma, como si cada uno de estos átomos estuviera sometido a un potencial, pero tú vas a ver que la clave para nosotros poder entender un material es considerar que este potencial es como periódico. Los potenciales periódicos permiten que los átomos se arreglen en forma cristalina. A los que están viendo el curso de física de materiales, entonces obviamente ya habrán visto algunas cosas de acá, pero yo necesito para poder hacerlo de topología que ustedes hayan visto esto conmigo. Eso es importante. Una persona, un físico de materiales enseñando esto, eso es importante. Muy, ya después vamos a ver por qué, ¿cierto? Entonces, este potencial que yo tengo acá, chicos, digamos típicamente en los textos, ustedes podrán ver que se aproxima de esta forma. O más bien, el potencial que yo estoy dibujando en rosado sería como el potencial real. ¿Cierto? Y nosotros ese potencial en el mínimo de energía lo podemos aproximar con una parábola, ¿cierto? Entonces, por eso es que el oscilador armónico es tan importante, porque el oscilador armónico aproxima varios potenciales que son muy relevantes, ¿cierto? Por ejemplo, acá les voy a dibujar un potencial muy relevante para yo entender la interacción molecular en un solvente. Se llama el potencial de Lennard-Jones. Esto es la distancia
entre dos átomos que forman una molécula. Este es el potencial de Lennard-Jones y es como algo así. Solucionar una ecuación de Schrödinger para este potencial que yo tengo acá, esto es toda una travesía de fin de semana. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente lo que hace es que simplemente aproxima en el punto mínimo de energía, ¿cierto? Que es el punto de estabilidad molecular, lo aproxima con una parábola. Él se comporta parabólicamente alrededor de ese mínimo. Por eso los hiloármonicos es tan importante. Ahora, si nosotros volvemos a nuestro cristal que nosotros tenemos acá, entonces lo que yo quiero hacer el día de hoy es que quiero derivar una relación que es muy importante para nosotros trabajar formalmente con bandas. Hace 8 días calculamos y graficamos una banda. Pero acá, entonces les voy a escribir, recuerden que yo les he enseñado que cuando estamos dando clase escribimos objective. ¿Qué es lo que nosotros queremos que la audiencia se lleve para la casa y en qué queremos que se concentre? Objective. Objective. To derive Bloch's theorem and the secular equation. Esto en este tiempo cortico que tenemos es lo que vamos a hacer. Muy bien. Ese es el objetivo de hoy. Entonces, los cristales, ¿qué tipo de ecuación de Schrödinger tienen? Muy bien. Entonces, for crystals, we write the following Hamiltonian. Entonces, para cristales, escribimos el siguiente Hamiltoniano. H es igual a ¿quién? A la sumatoria desde m igual a 1 hasta n de p sub m al cuadrado sobre 2m. Como esto es una cadena lineal monoatómica, pues la masa es igual para todo el mundo, ¿cierto? Y acá voy a escribir, no voy a considerar el potencial elástico en este caso, sino que voy a considerar el potencial de confinamiento de cada átomo. Entonces, ¿esto sería quién? Acá, básicamente, yo voy a tener V, que depende de la posición, del vector posición, del operador posición, ¿cierto? Este es el potencial, este es potential. Y este potencial de acá, de AP, compañeros, debe ser periodic potential. Periodic potential. Y entre paréntesis voy a escribir el término cristales, crystal. Listo. Muy bien. Entonces, y acá, entonces voy a anunciar lo siguiente. Esto es algo que ustedes ven en mecánica cuántica más o menos en la cuarta semana, conmigo lo vieron en la cuarta semana, cuando veíamos los aspectos de simetría de los diferentes operadores. Que yo comienzo mecánica cuántica, como ustedes recordarán, siempre comienzo con simetría, ¿cierto? Enseñando simetría. El resto viene después. Digamos, la mecánica cuántica es simetría y otras cosas, ¿cierto? Entonces, grupos de simetría. Entonces, ¿qué dice esta frase? Dice, for a periodic potential, the Hamiltonian is invariant under translations, ¿cierto? The Hamiltonian, esta es la frase importante, is invariant under translations.
Voy a subrayar esta frase. Jalil, por favor, siéntete en toda la libertad para interrumpir cuando quieras aportar. Ok, Juan, gracias. Entonces, Jalil es un experto en simetrías, muy, muy experto, ¿cierto? Entonces, el profesor Weyl, que era un profesor alemán, chillaría al lado de Jalil con las simetrías. Entonces, si sientes que hay algo que puede aportarle a estos chicos, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué significa que el hamiltoniano de un cristal sea invariante ante las traslaciones? Que yo tengo un operador traslación, tau sub A, tau daga de un vector A, que es el parámetro de red del cristal, ¿cierto? VDR, ¿cierto? Que esto sería simplemente el potencial tau A. Entonces ya les voy a decir que tau, here, where tau of A is the translation, is the translation operator, is the translation operator in A is the lattice parameter. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces acá tendríamos que esto sería V de R más A. Entonces, esto implica que el hamiltoniano y el operador traslación conmutan, ¿cierto? Porque esa es una simetría del hamiltoniano. Entonces vamos a ver, si ustedes digamos, yo, ustedes quieren, por ejemplo, profundizar en esto, yo con todo el respeto posible dudo mucho que esto lo vayan a ver en mecánica cuántica, pero muchísimo. Y esto es importante. Christian y David. Darwin lo ha visto conmigo una vez en mecánica cuántica y otras veces en materiales. Pero entonces yo les animo a que ustedes se acerquen al capítulo 4 del libro de Sakurai y traten de profundizar un poco en las simetrías, específicamente el operador traslación. Entonces, eh, Modern Quantum Mechanics, Chapter 4, el capítulo de Symmetries. Muy bien. Entonces, y obviamente sobra decir quién es el autor. Si ustedes me conocen bien y preguntan a qué autor haces referencia cuando hablas de mecánica cuántica, estamos jodidos. Han sido los últimos 2 años, digamos, un agujero negro. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a considerar? Now let's consider an approximation. En esta aproximación, entonces yo tengo el bracket entre n y n del hamiltoniano. Esto es un elemento matricial diagonal del hamiltoniano y es simplemente la energía E sub cero. ¿Qué energía es esta E sub cero? La energía E sub cero sería la energía del electrón que reposa sobre cada átomo, como lo discutimos hace 8 días. Muy bien. ¿Qué pasa? Escúchenme con atención.
¿Qué pasa con los elementos no diagonales? Esto es algo que yo debí de alguna forma, debí de haber especificado cuando hablé del objetivo. Aunque este no es el objetivo de esta charla, también debí haber puesto acá, to understand the tight binding approximation. Listo. Muy bien. Entonces, para yo entender la aproximación de tight binding, entonces yo digo lo siguiente. What happens with the non-diagonal, with the non-diagonal matrix elements of the Hamiltonian, naturalmente? ¿Qué pasa con estos elementos no diagonales? El bracket entre n y n' de h. Pues que esto es diferente de cero para todo, ojo, para todo n que sea igual a quién, o para todo n' que sea igual a n más o menos uno. Esto en materia condensada, para que ustedes más o menos se vayan creando un contexto, se llama vecinos más cercanos o primeros vecinos. First nearest neighbors. Eso significa, chicos, que si yo me devuelvo este diagrama de acá de átomos, el elemento matricial del Hamiltoniano, recuerden que la base en la que yo estoy escribiendo esto n es una base de posición. Entonces yo puedo colocar acá where ket of n is in the atomic position basis. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces, básicamente lo que yo estoy diciendo es que si yo me paro acá en n, ¿cierto? Solamente hay una hibridización finita con el átomo en la posición n más uno o con el átomo en la posición n menos uno. Esos son los dos n primas. N más uno igual a n prima y n prima igual a n menos uno, ¿cierto? Entonces, se llama los vecinos más cercanos. Bueno, muy bien. Listo. De acá, yo voy a definir in solid state physics, in solid state physics, em, this approximation defined by bracket between n plus minus 1 and n, es decir, ese elemento de hibridización lo vamos a llamar menos t. ¿Listo? Esto es una aproximación en física del estado sólido. Cuando nosotros ya sabemos esto, nosotros decimos, uy, yo ya puedo calcular una banda de energía, que vamos a ver de dónde viene el concepto de banda de energía en un segundo, ¿cierto? Muy bien. Entonces,
In solid-state physics, this approximation defined by is known as the tight binding approximation. Listo. Muy bien. Entonces, la aproximación de tight binding es una aproximación que nos dice a nosotros que la función de onda atómica solamente se traslapa con energía finita con sus vecinos. ¿Eso es cierto siempre? No, eso no es cierto siempre. Eso es cierto en algunos cristales, pero sobre todo nos permite de alguna forma postular una sistemática para evaluar analíticamente una estructura de bandas como lo hicimos hace 8 días con el poliacetileno. Nosotros teníamos las matrices del poliacetileno, sí, y teníamos una ecuación secular que resolvimos, pero ¿de dónde viene esa vaina? Eso es a lo que tenemos que llegar. ¿Por qué esto es tan importante? Porque después vamos a tener otros parámetros dentro de nuestro Hamiltoniano, como en el paper de Sato. Yo espero que ese paper lo pueda exponer Cristian Santiago y que Cristian Santiago pueda llegar a algunas relaciones de ese paper. Eso ya es topología. Hay algunos parámetros como el campo de Zeeman y el acoplamiento spin-órbita que hacen que la banda de energía exhiba un comportamiento topológico. ¿Eso qué significa? Eso significa que va a haber un número que nosotros podemos calcular para el Hamiltoniano, un número que así la banda de energía cambie mucho, ese número permanece constante bajo transformaciones adiabáticas. Es lo que se llama un invariante topológico y vamos a construir esa idea, vamos a ir construyendo esa idea con las semanas, ¿cierto? En la medida que vayan pasando las semanas, vamos a ir construyendo esa idea. La idea de invariante topológico, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos esta definición, está en el libro de Sakurai y la tienen con menos delta. Ahora, por favor, nos vamos a fijar en los eigenvalue problems para el Hamiltonian y el translation operator. Listo, entonces. Important. So this is an important note that I'm going to write here. Important. Eigenvalue problems for the Hamiltonian and the translation operator. Eigenvalue problems and the translation operator. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Primero que todo, ¿cuál es en este contexto, cuál ha de ser el problema de autovalores del Hamiltoniano? Y esto es algo que a uno, el profesor de materiales, le debe enfatizar. Yo lo enfatizo mucho cuando doy la lectiva. El hecho de que yo pueda expresar el problema de autovalores del Hamiltoniano en términos de la base de la posición atómica de esta forma, esto tiene una implicación importante, chicos, y ya les voy a decir cuál es. Si yo puedo escribir exactamente el problema de autovalores del Hamiltoniano, esto implica que el Hamiltoniano es diagonalizable y que estamos hablando de una sola partícula, porque cuando tenemos interacción electrón-electrón, yo no puedo hacer esto. No conozco las autoenergías para la interacción electrón-electrón. Listo. ¿Eso qué significa? Esto es la frase más importante del día de hoy. La teoría de la estructura de bandas es una aproximación no interactuante.
Y ahí es donde uno se tiene que hacer la pregunta, ¿por qué la estructura de bandas o la teoría de bandas se aplica ampliamente en superconductividad, se aplica en magnetismo? ¿Por qué? Si la superconductividad es un fenómeno interactuante, el magnetismo es un fenómeno interactuante, ¿por qué aplicamos la estructura de bandas? Simplemente aplicamos la estructura de bandas porque es una primera aproximación al problema. Pero obviamente yo no puedo describir el magnetismo a partir de la estructura de bandas, ni la superconductividad tampoco. Pero sí me puedo aproximar, pero no es exacta la aproximación, es un acercamiento, ¿cierto? Entonces eso es como, oye, yo no sé si ustedes se vieron Superman, salía Superman por ahí volando y la gente comenzaba a mirar y se acerca, ¿y eso qué es? Es un pájaro. Uy, no, es un avión, una avioneta, es su madre, la suya. Ah, no, es Superman, ¿cierto? Entonces, realmente eso es como una vaina parecida. Con la estructura de banda nosotros nos aproximamos a describir o a construir un descriptor de propiedades de un material, propiedades eléctricas, magnéticas, propiedades térmicas, propiedades ópticas, mecánicas, estrés, módulo de Boole, módulo de Young. Nos aproximamos con la estructura de bandas. Pero si estamos hablando de cierto tipo de materiales como el escanio, el panadio, el titanio, manganeso, cromo, hierro, pues entonces obviamente no vamos a poder predecir las propiedades con toda exactitud, porque esta es una teoría de un solo electrón. Eso es lo primero que les quería contar. Lo segundo, entonces acá tenemos el problema de autovalores para el operador traslación. Si yo aplico el operador traslación, bueno, realmente esto no es un problema de autovectores, ¿cierto? Esto es simplemente qué tenemos para cuando aplicamos el operador traslación sobre un ket en la base de posición. Simplemente nos da el ket de n más uno. Entonces esto traslada el estado del sistema, ¿cierto? Muy bien. Ahora, como nosotros estamos trabajando con hamiltonianos con invarianza traslacional, since the Hamiltonian has or is translationally invariant, ¿qué tenemos nosotros? Entonces podemos escribir acá. Therefore, the Hamiltonian H and the translation operator tau of A are compatible operators. Realmente los operadores no son compatibles, son es los observables, ¿cierto? Entonces yo, digamos, si yo quiero ser rigurosín en este caso, entonces tendría que decir represent compatible observables. Hence, por lo tanto, el conmutador entre el hamiltoniano y el operador traslación es cero. Y de acá yo puedo decir que tau daga de A, H, tau de A, esta es una transformación de semejanza. Para esta simetría simplemente es H. Listo. Eso lo demuestran ustedes fácil en libros actuales. Muy bien. ¿Qué consecuencia? Entonces voy a escribir acá. Esto es básicamente un repaso de algunos aspectos importantes de la mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces,
a los que ya vamos a llegar. What consequence can we derive from the previous argument? So a consequence can we derive from the previous argument. ¿Qué consecuencia puedo derivar del argumento anterior? Muy sencillo, ustedes todos ya deben de saber esto. Porque inclusive los que están viendo mecánica cuántica, porque ya estamos en la semana 10, no sé, algo así. ¿Cierto? Entonces, ¿qué consecuencia? Que H y tau tienen autoestados como. Simultáneos. Muy bien. H and tau have simultaneous eigenstates. Ket of theta written as a superposition of the base cuando dos operadores conmutan, implica que sus observables asociados son compatibles y esto implica que esos operadores tienen un autoestado simultáneo. ¿Cuántas veces me escucharon ustedes decir eso a mí en mecánica cuántica? Yo creo que por lo menos cada semana. Esto es una Era vaina, como un rezo. esto es una vaina muy, muy importante, porque con esto se solucionan la mitad de los problemas del planeta Tierra, que tienen que ver con operadores, ¿cierto? Ahora es que me vayan a decir, Juan David, tengo sed. No, ese no se soluciona con eso. Cómprese una botella de agua, ¿cierto? Entonces, el ket de teta lo voy a escribir como la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta más infinito de una fase e a la i n teta por el ket de n, ¿cierto? Entonces vamos a analizar qué sucede si yo aplico el operador traslación sobre este ket de teta. Now let's apply the translation operator. ¿Esto cómo nos da? Entonces, esto nos daría como la suma desde n igual a menos infinito a más infinito de e a la i n teta por el operador traslación por el que es de n, pero nosotros ya sabemos, nosotros habíamos definido previamente qué pasaba si aplicábamos el operador traslación sobre este que simplemente es el que es de n más uno. Por lo tanto, esto me queda como la suma desde n igual a menos infinito hasta más infinito de e a la i n teta por el que es de n más uno. Y nosotros podemos hacer acá un cambio de variable, ¿cierto? Entonces, let's make n plus 1 equal to m. Then n is equal to n minus 1. ¿Qué sucede allí? Bueno, pues que tau de traslación actuando sobre el ket de teta, esto me queda como la suma desde n igual, bueno, ahora m igual a menos infinito hasta más infinito de e a la i m menos 1 teta
por el kit de M. ¿Cómo queda esto? Esto me va a quedar como E a la menos I teta por la suma desde M igual a menos infinito hasta más infinito de E a la I M teta por el kit de M. Y esto no es otra cosa que el kit de teta, ¿cierto? O sea que esto es E a la menos I teta. Trasladar, escúchenme bien, trasladar es, yo estoy aplicando una transformación sobre mi ket. Estoy trasladando un ket, es una superposición de la base de posición. ¿Qué hace esa transformación? Esa transformación lo que hace, Lo chicos, es rota. que, ¿cómo? Lo rota. Em, mm, sí, sí, o sea, es una rota. Sí, en mecánica cuántica sí. Pero digamos que lo que yo quiero notar, Pedro, es que lo viste con una fase E a la menos i teta, al estado. ¿Sí o no? Perdón, acá me equivoqué, metí la pata. Esto no es M, sino teta. Muy bien. Ahora, now, let's evaluate the expectation value el valor esperado entre el estado teta, que sería el autoestado simultáneo de tau y de h, y entre la base de posición del operador traslación. Esto básicamente lo que yo estoy diciendo acá es que lo que yo quiero hacer es que lo que yo quiero hacer es que yo quiero hallar una representación en la base de posición para el operador traslación. Acá si yo aplico tau sobre R', esto me va a dar el que es de R' menos A actuando sobre teta. ¿Listo? Eso es, digamos, básicamente lo que yo tengo ahí. ¿Ok? Y de otra forma, ¿cierto? Como yo sé que el operador traslación actuando sobre el que es de teta, esto es E a la menos I teta por el que es de teta. Entonces esto también acá es igual a E a la menos I teta por el bracket entre R' y teta. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, para no salirme mucho, digamos, de las casillas acá para poder terminar esto pronto, vamos a recordar cómo se escribe una función de onda o cuál es la definición de función de onda en un espacio de funciones. ¿Listo? Definition of wave function. Una función de onda es un objeto en un espacio de funciones. Yo lo voy a llamar psi sub alfa de x en una dimensión. Básicamente, que lo que es una función de onda es un producto interior entre un estado y la base de posición. Es decir, la función de onda no es otra cosa que la representación, la función de onda es la representación en la base de posición de un estado. En este caso sería el estado de alfa. Listo. Si ustedes quieren repasar funciones de onda, yo tengo varios videos en el canal, me pueden decir, yo se los envío, de donde pueden repasar el concepto de función de onda. Por lo tanto, este término de acá también es una función de onda, ¿cierto?
Yo esta función de onda de acá la voy a llamar U sub teta de R'. Y esta de acá la voy a llamar U sub teta de R' menos A. Therefore, la función de onda de un estado bajo traslación es igual a una fase, un factor de fase por la función de onda original sin trasladar. Listo. Por favor, tómense, digamos, un par de minutos para analizar esta situación. Listo. Miren bien esta expresión que yo acabo de escribir acá. Es una expresión muy importante porque de esta expresión vamos a derivar lo que habíamos dicho originalmente, que era el teorema de Bloch, ¿cierto? Que es a donde queríamos llegar. Porque a partir del teorema de Bloch, el teorema de Bloch que, es un teorema que impone una restricción a la función de onda de un sistema periódico, ¿cierto? Entonces hay una periodicidad, según el teorema de Bloch, y a partir de esa restricción nosotros vamos a poder obtener un conjunto de ecuaciones cuyo espectro se conoce como banda de energía, ¿cierto? Entonces, digamos, para allá es para donde vamos. Denme un segundo. Muy bien. Entonces, eh, vamos a mirar lo siguiente. A ver, déjenme, yo pienso algo. No, voy a hacer lo siguiente para hacer esta demostración, voy a hacer otra cosa. Un segundo. Lo que yo voy a decir esencialmente es esto. Bueno, yo eh, quisiera determinar más bien esto. Quisiera determinar una función de onda R' de teta que satisfaga esta expresión que yo tengo acá más bien. Y voy a ensayar esta función. Hagámoslo de esta forma más bien, para llegar más ligero. Let's try bracket between r prime and theta equals to a phase factor e to the I k r prime, ¿cierto? Times u sub k of r prime. Si yo ensayo esta función en esa ecuación, ¿cierto? ¿De qué ecuación estoy hablando, chicos? Estoy hablando de el bracket entre r' menos a y teta igual a e a la menos i teta, bracket entre r' y teta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo queda esta vaina acá? Pónganme atención. Primero que todo, yo voy a seleccionar a teta como un número que es el producto punto entre el vector de onda y el desplazamiento en la red, ¿cierto? Si yo hago esto y reemplazo,
me quedaría R menos A, ojo, R menos A, bracket entre R' menos A y teta, según esta expresión de acá, me va a quedar así. Entonces, E a la I que multiplica K, producto punto con R' menos A, que multiplica K, entonces esto sería U sub K de R' menos A, igual a E a la I. Bueno, nosotros habíamos dicho que teta era quién, K teta punto A. era K por A, ¿cierto? Entonces sería K producto punto con R' que multiplica a U sub K de R' por E a la menos I teta, o sea, E a la menos I K producto punto con A. ¿Listo? Bueno, a ver, ¿qué podemos sacar de acá? Denme un segundo. De acá yo puedo cancelar este E a la I K R', lo cancelo con este E a la I K R', y este E a la menos I K punto A lo cancelo con el E a la menos I K punto A. Therefore, U of K of R prime equals to U of R prime minus A is periodic. Entonces, esa función que nos permite parametrizar la función de onda, esa es una función periódica. ¿Listo? Y acá, entonces voy a enunciar el teorema de Bloch. Bloch's theorem. Buscar, por favor, el libro de Mildred Dresselhaus. Entonces voy a enunciar el teorema de Bloch de la siguiente forma. Si yo aplico el operador traslación, o más bien, el operador traslación, el valor esperado del operador traslación entre teta, ¿cierto? Y una base R', no es otra cosa que una fase E a la I K punto R' por una función periódica U sub K de R'. Este es el teorema de Bloch. Listo, muy bien. Esta era una de las promesas, ¿cierto? La segunda promesa se las voy a dejar planteada para que la terminemos dentro de 8 días. Listo. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Evaluating the band structure of a solid. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros acá? Bueno, primero que todo, entonces, premisas para este cálculo. Translational symmetry in the direction of the lattice vector. Una vez ustedes rompen la simetría traslacional, pues ya no hay más estructura de bandas. Tienen que utilizar otra cosa para analizar el material. La estructura de bandas es un método que es única y exclusivamente para sólidos cristalinos, o sea, periódicos. Listo. Entonces, translational symmetry in the direction
of the lattice vector. Si yo, por lo tanto, aplico una, esto es, póngame mucha atención, esto no es una chambonería, porque por ahí una vez un estudiante mío bastante despistado me dijo, usted dijo que eso no se podía hacer. Era un estudiante que siempre estaba listo, o sea, él soñaba, tenía algún sueño, no sé si erótico, una vaina así, con verme en un tablero cometiendo un error, ¿cierto? Entonces, y siempre que medio se le ocurría que yo me había equivocado, brincaba de la silla. Pero, aunque todos nos equivocamos, hay personas que tienen menos probabilidad de equivocarse que otras, sobre todo con ciertos temas, ¿cierto? Entonces no fue un error. Entonces les voy a explicar bien antes de que haya otro estudiante por ahí. Mentiras, acá no hay de esos estudiantes, gracias a Dios, pero les voy a explicar bien qué es esto. Yo tengo acá un operador tau que no lo voy a llamar tau, sino que lo voy a llamar t mayúsculo, que depende de este vector de acá, ¿cierto? No le estoy poniendo gorrito. ¿Qué notación estoy asumiendo yo acá? Yo estoy asumiendo que esto es una representación diferencial del operador traslación, que la tiene, porque el momentum tiene su representación diferencial, por lo tanto el operador traslación también tiene su representación diferencial, ¿cierto? Yo actúo con esa representación diferencial sobre una función de onda psi de R, porque yo voy a plantear toda la teoría de ustedes que vamos a discutir dentro de 8 días, la voy a plantear con funciones de onda. ¿Por qué con funciones de onda? Chambón, chambón. No, porque la literatura, básicamente cuando ustedes navegan por la literatura, está descrita en términos de funciones de onda. ¿Qué nos vamos a poner en reloj acá la vida con Kiets para diagonalizar un hamiltoniano que está en la base de posición con una representación diferencial, ¿cierto? Para después tener que, obviamente, una transformación allá más arriba, ¿no? Entonces, de una vez hablemos de funciones de onda. Este operador, esta representación diferencial del operador traslación, ya en términos del espacio de Hilbert, es un escalar. Eso no es un operador, es un escalar. Es un escalar que es el operador representado de manera diferencial. Si yo actúo con ese operador sobre la función de onda, voy a obtener E a la I K, que es el vector de onda, en la dirección del vector de red, producto punto con A, por la función de onda. Esta es una versión del teorema de Bloch. Entonces, this is another version of Bloch's theorem. Juanda, por ejemplo, en el libro este del Stefanucci está una versión del teorema de Bloch solo en segunda cuantización, sin hacer referencia a funciones de onda. Sí, También, ese es muy bonito. Eh, yo no sé si fue primero Stefanucci o fue primero este. Yo lo aprendí de acá, si no recuerdo mal, del libro de Carsten Flensburg y de Henrik Bruce. Many Body Quantum Theory in Condensed Matter Physics. Estoy casi seguro, yo lo aprendí de ahí. Si no fue de ahí, lo aprendí del libro de Marder. Porque yo el libro de Stefanucci casi no. Pero me gustaría, por ejemplo, tener ese recorte en el grupo. Ali, tú puedes más tardecito, digamos, proveer una imagen del teorema ahí en el libro de Stefanucci, por favor. sí, sí, Listo, claro. muchas gracias. Eso sería interesante, la verdad. Ahora, ¿cuál es la labor de un físico que quiere resolver una estructura de bandas? ¿Qué hace un carpintero? Hace sillas, camas, ¿cierto? Cada profesional o cada división del profesional tiene su labor. ¿Qué hace, por ejemplo, un taxista? Pues lo lleva a uno a un lugar, lo lleva a otro. ¿Qué hace un médico? Eh, mm, pues, digamos, algunos médicos lo alivian a uno, ¿cierto?
¿Qué hace un enfermero? Le cuida a uno las enfermedades y las heridas. ¿Qué hace un senador? Le toca los cojones a la nación, ¿cierto? Entonces, digamos que cada uno tiene como su área de especialidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Vicky Dávila? Hablar paja diariamente a toda hora. ¿Y qué es Entonces, el fiscal? ¿quién? El fiscal y el presidente, ¿qué hacen? Uy, no, Pelear. Dios santo. Ah, No, pero es que es fiscal una joya, pero igual pues el presidente debe respetar la independencia de la fiscalía, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, ¿qué hace un físico computacional de materiales? Entre otras cosas, resuelve estructura de bandas. ¿Qué necesita hacer el físico para resolver una estructura de bandas? Entonces, ve, many functional forms of psi of R satisfy Bloch's theorem. Bueno, entonces acá, Cristiana, ¿te hago estás por ahí? sí, sí. Listo. Entonces, bueno, muy bien. Esto es importante. Hay muchas formas en las que yo puedo escribir matemáticamente CDR que satisfacen el teorema de Bloch. ¿Qué es lo que a mí me interesa particularmente de este punto que acabo de escribir? Yo tengo que seleccionar una forma particular para escribir CDR, ¿cierto? Entonces voy a colocar acá ejemplo. Por ejemplo, chicos, yo puedo decir que CDR, ¿sí o no? Puede ser una combinación lineal, por ejemplo, la suma sobre m de unos lambda sub m, ¿cierto? Por una función f sub m de r, donde f sub m de r is an arbitrary base, ¿cierto? Where f m of r is an arbitrary base. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué argumento quisiera yo esgrimir acá? Nosotros, de tantas formas posibles que nosotros podemos escoger una base, ¿cierto? Hay múltiples formas para escoger una base. ¿Cómo la vamos a escoger? ¿Cómo van a definir ustedes o cómo van a decidir, cómo van a tomar una decisión de cuáles son el conjunto de funciones f sub m de r que van a utilizar para resolver el problema del sólido? Es que no solamente hay una función que satisface el teorema de Bloch, es que son muchas. Ustedes pueden tener argumentos, escúchenme con atención, por favor, lo que les voy a decir. Pueden tener argumentos físicos y argumentos computacionales. Las dos son muy importantes, porque si ustedes, digamos, se ponen de toros bravos a escoger y a decir, no, lo que yo voy a hacer es que voy a escoger un conjunto de funciones base que sean bien violentas para solucionar un problema de conducción eléctrica. Y resulta que ustedes lo meten al computador y nunca les converge, ¿sí o no? Entonces nosotros nos tenemos que evitar ese problema de una vez. Tenemos que considerar conjuntamente aspectos computacionales y aspectos físicos. Lo computacional, chicos, es muy importante. Hay muchos físicos teóricos que desdeñan lo computacional, pero es que los problemas importantes que nosotros tenemos en física del estado sólido hoy, 2023, 6 de mayo, son problemas que se resuelven con un computador, ¿cierto? No se resuelven ni con un lápiz, ni con un hacha, ni con una pala, ¿cierto? Y mucho menos con una bandera de la Dirección Colombia. Entonces necesitamos un computador para resolver los problemas. Entonces hay que considerar los aspectos computacionales.
Entonces, por acá voy a hacer una anotación. ¿Cómo me dices, Pedro? No, no he dicho nada, Juan, todavía. Ah, bueno. The most common form, the most common form for the basis functions are plane waves. Entonces, digamos que la invitación que yo les hago es que esto es muy importante dentro del curso de topología, ¿cierto? Porque dentro del curso de topología yo voy a tener que determinar una base particular en la que yo voy a resolver la estructura de bandas, ¿cierto? Entonces, ¿qué base voy a utilizar y por qué? Entonces, ¿por qué las ondas planas son comunes? Entonces, voy a escribir acá, advantages of plane waves. Algo muy importante yo he discutido este tema con matemáticos varias veces, con algunos matemáticos de Univalle, como la profesora Liliana, entre otros matemáticos, y ellos me dicen, pero ¿cuál es el problema? O sea, usted simplemente escoge un número infinito de funciones base y listo. Y yo sí, de lujo. Consígame un computador donde yo pueda almacenar un número infinito de funciones base y hablamos, ¿sí o no? Entonces, obviamente, cuando yo tengo presente el problema de truncamiento de una función base, entonces surge otro problema importante. Es el número de funciones base que yo debo de utilizar para poder determinar con precisión una banda de energía, ¿cierto? Entonces, ese es un problema no menor. Es primera ventaja, ventaja importante. Las ondas planas tienen integral analítica, escuchen bien, por favor, tienen integral analítica en un intervalo del espacio, en un intervalo, ¿cierto? Después por ahí los estudiantes de Univalle, entonces una vez yo dije esto y me iban a encender a piedra en una clase, digamos a piedra intelectual, que porque que las ondas planas no son renormalizables, y no son renormalizables en todo el dominio de R3, pero en un intervalo, o sea, en un recinto geométrico sí lo son, ¿sí o no? Entonces, muy bien. Plane waves can be integrated analytically. Este es uno importante. Plane waves can be integrated analytically. ¿Tienen integral analítica las ondas planas? Pues naturalmente que lo tienen. Son una condenada exponencial, ¿cierto? ¿Qué pasa si usted la integra entre menos infinito y más infinito? Bueno, otro cuento, ¿cierto? Pero ustedes escogen un recinto geométrico, un subespacio de R3 e integran una onda plana, es analítica. Segunda ventaja. La segunda ventaja, the numerical accuracy only depends on the number of plane waves. Lo que estamos haciendo y lo que pensamos hacer, esto no es un curso, esto no es un condenado curso de estructura electrónica. Si algún día quieren un curso de estructura electrónica, con todo el gusto, entre el 20 de diciembre y el 5 de enero, que son los días que yo más detesto. Entonces, yo daría un curso de estructura electrónica entre el 20 de diciembre y el 5 de enero,
Porque a mí la estructura electrónica no es mi tema favorito. Tiene que ser que algo en la calle muy malo esté pasando para yo sentarme a dar un curso de estructura electrónica. Entonces, con mucho gusto, entre el 20 de diciembre y el 5 de enero, que yo no salgo de mi casa, me quedo encerrado pensando en física, pensando en cristales, pensando en topología. Entonces, podemos hablar de estructura electrónica en esas fechas. No voy a dar un curso de estructura electrónica, pero en un curso de estructura electrónica, ¿qué tendríamos nosotros como prioridad? Determinar esas formas funcionales para la función de onda de forma tal que podamos solucionar el problema de la banda. Y hay muchas formas de hacer eso, hay muchos tipos de orbitales, muchos, pero muchos son muchos. Listo, muy bien. ¿Qué desventajas exhibe el utilizar las funciones como funciones base, las ondas planas? Pues obviamente esto va a tener eh, esto va a tener alguna desventaja. Entonces, disadvantages. Las desventajas son dos también, son dos importantes. Bueno, pueden haber más. Yo me estoy basando en la discusión de la profesora Mildred Dresselhaus. Listo. Me estoy basando en la discusión de la profesora Mildred Dresselhaus en su libro, que Mildred Dresselhaus era una autoridad la evaluación analítica por simetría de la estructura de bandas de materiales con carbono, ¿cierto? Entonces, digamos que esto no es un dato menor, pues. Segundo, chicos, tengo un problema logístico un poco difícil de creer. No me demoro. Creo que el problema logístico ha sido resuelto con éxito. Puedes pasar al siguiente nivel. Bueno, muy bien. Entonces, segundo problema logístico. Mientras resolvía el primer problema logístico, se me perdió el lápiz de lujo. Mi lápiz chiquitico. Véalo acá. Bueno, muy bien. Entonces, desventajas. El cálculo con las ondas planas, debido a que son ondas que no tienen una energía bien definida, es muy largo. Entonces, the numerical computation is large. Listo. Ahora, el sólido, hay una cosa que cuando a mí me la explicaron la primera vez, me la dijo el profesor Ule Erickson y yo, ¿cómo? ¿De qué hablas, viejo? Entonces, lo que pasa es que Ule Erickson es una autoridad, entonces uno no, digamos, no es tan fácil uno simplemente ir a decirle, uy, no le creo, porque yo en los últimos 2 años he vivido mi vida convencido de la existencia de los orbitales en un sólido, ¿cierto? Entonces, y Ule me podría haber dicho, tranquilo, yo los primeros 10 años de mi vida viví convencido que el que me traía los regalos era Papá Noel, entonces no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces, estábamos en una discusión en algo que nosotros hacíamos en Suecia que se llama un FICA, y a mí como ingeniero, ¿cierto? Ya, yo todavía tenía mentalidad de ingeniero, estaba en el segundo año del doctorado, se me ocurrió preguntar otra de mis brillanteces, yo, venga, Ule, ¿uno cómo hace para medir un orbital? Yo quisiera medir la energía de los orbitales. Y él me dijo, buena suerte, los orbitales no existen. Los orbitales son un invento de nuestra imaginación para resolver un problema, ¿sí o no?
Los orbitales surgen única y exclusivamente como consecuencia de la aproximación de una sola partícula al problema de un sólido. ¿Qué sólido en el mundo se comporta como un sistema de una sola partícula? ¿Hay alguno que se comporte así? Ninguno. Por lo tanto, nosotros no podemos hablar experimentalmente de un orbital. Un orbital simplemente es una comodidad matemática para yo resolver un problema, ¿cierto? Ahora, de que los orbitales surgen como una mirada aproximada a un sólido, total, ¿cierto? Ahí hay orbitales. De que eso signifique algo físicamente, otra cosa. Entonces, ahora, existe, existe obviamente una visión orbital de los sólidos, ¿cierto? ¿Qué es un orbital? Un orbital simplemente es una configuración en la que un electrón se encuentra dispuesto y listo. Pero es que uno no tiene un electrón ahí como si fuera una cajita. Venga, ábrame esta cajita, yo me meto ahí. No. Porque va a haber otro electrón cerca por ahí. Va a haber una energía de correlación, va a haber una interacción electrón-electrón. Y y el concepto de orbital se comienza a desmoronar, ¿cierto? Entonces, pero como esta es una teoría de una sola partícula, chicos, pues entonces yo me veo obligado a escribir esta desventaja. It is not so straightforward. It is not so straightforward to relate the plane wave function, to relate the plane wave function and the orbitals in the solid. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para relacionar las ondas planas con los orbitales en el sólido? Eso es difícil. Y obviamente esta es una de las desventajas principales, que hay otro tipo de funciones base que la corrigen, ¿cierto? Es más fácil relacionar otras funciones base con orbitales en el sólido. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es que voy a definir lo que conozco como una función de onda de Bloch. Now, let's define a Bloch wave function psi sub j that depends on the wave vector k and on the position r, okay? Como as a superposition of plane waves. As a superposition of plane waves. Esta, de hecho, es la primera ecuación importante con la finalidad de resolver una estructura de bandas que yo voy a escribir y por eso voy a parar acá. Listo. Entonces, esta es la primera ecuación importante. Entonces dice así, la función de onda de Bloch, que es una función de onda que, ojo, esto hay que demostrarlo, es una función de onda que satisface el teorema de Bloch, ¿sí o no? Y si es una función de onda que satisface el teorema de Bloch, la combinación lineal de funciones de onda de Bloch, porque es un problema lineal, la ecuación de Schrödinger, también es una solución a la ecuación de Schrödinger y también satisface el teorema de Bloch. Entonces, eso es importante. Entonces, phi sub j de k, r es igual a 1 sobre la raíz de n, donde n es igual al número de átomos que tiene mi celda unidad, es decir, la porción del material que se repite periódicamente. Por la sumatoria sobre un vector R, que es la posición de los átomos en la celda unidad. Eso sería E a la I K punto R
Por phi minúscula sub j de r minúscula menos r mayúscula. ¿Quién es quién acá? Entonces pónganme atención. R minúscula es la posición donde yo estoy evaluando la función de onda. Y R mayúscula es la posición media de los átomos en la celda unidad. Listo. Esta es una ecuación muy importante, chicos, la que acabo de escribir acá. Segundito, por favor. A ver. Y entonces voy a revisar sucintamente qué significa cada cosa. ¿Listo? Recuerden, por favor, hacerle propaganda al nuevo curso de mecánica estadística, la segunda versión del curso que dimos en Univalle, que va a tener una orientación fuerte hacia teoría de la información y teoría cuántica de la información un poco, pero sobre todo teoría de la información. Ya en estos días les envío el voucher, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a mirar quién es cada cosa acá para terminar esta sesión. Y en la próxima sesión del sábado, entonces esa, ya como no hay actividad, no hay nada, entonces tratamos de vernos a las 5:30 en punto, 7:30 de Pedro Luis, para que Pedro Luis pueda ir a mercar o no sé qué es lo que hace cuando coge el bus los domingos. Entonces, Mercado, voy a mirar mercado. el mercado. Entonces voy a mirar lo siguiente. Entonces, with J, entonces, ¿quién es J? J puede ser uno, 2, 3, hasta N, being N, the number. Esto es muy importante en el cálculo que vamos a hacer la semana entrante. Hay que tener en cuenta cuántos números puedo tener yo, cuánto puede valer N para un hamiltoniano particular. Lo vamos a ver. Being N, the number of atomic and Bloch orbitals. Bueno, orbitals no, wave functions. Nosotros vamos a tener n funciones de onda de Bloch, where phi sub j of k and r is the Bloch wave function. No deben de perder de la mente esto. Lo que yo estoy haciendo, obteniendo el teorema de Bloch y obteniendo una función que llamo función de onda de Bloch que satisface el teorema de Bloch, es lo que yo estoy haciendo. Lo que yo estoy haciendo es que estoy procurando un método amigable, ¿cierto? Para resolver la ecuación de Schrödinger para un cristal. Ese es el objetivo acá. Entonces métanse eso en la cabeza, ¿cierto? Muy bien. Es the Bloch wave function. Bueno. Asociado con todo esto, chicos, bueno, hay varios aspectos que nosotros veremos en la próxima clase. Asociado con todo esto, ¿qué hay? ¿Cierto? Primero que todo, ¿será que esta expansión que yo escribo acá satisface el teorema de Bloch? Entonces puedo colocar por acá. Does this expansion satisfies Bloch's theorem? Esto es una pregunta muy importante, chicos, porque esto
Esto está relacionado con un aspecto de simetría relacionado con el cristal. Entonces, resolver esta pregunta es muy importante, ¿cierto? Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles, cuáles son las ventajas de utilizar orbitales atómicos? Estos de acá son los orbitales atómicos, estos de acá, los phi minúscula sub j, que están sopesados o ponderados por un factor de fase que a la IK.R que, digamos, de alguna forma me indica a mí que este tipo de expansión sí satisface el teorema de Bloch, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, si nosotros utilizamos las funciones de onda de Bloch, solo las funciones de onda de Bloch, y no ondas planas, ¿cuál es la diferencia? Bueno, básicamente la diferencia radica en que yo puedo utilizar menos funciones de onda de Bloch que ondas planas. Entonces el problema con funciones de onda de Bloch se vuelve computacionalmente menos complejo, ¿cierto? Esa es una. Y las expresiones para propiedades físicas las podemos derivar con cierta facilidad usando este tipo de expansión. Entonces observen una cosa, que es lo que yo les decía. Entonces, digamos que podemos terminar con eso para que ustedes piensen en esto. Why, why Bloch wave functions? ¿Por qué? Entonces, primero voy a colocar acá, computational reason. Recuerden que yo les había dicho que en esto siempre hay una razón computacional y física. No podemos desligar lo físico de lo computacional de lo físico, ¿cierto? Primero, the number n of basis functions can be small compared with the number of plane waves. The number n of basis functions, entre paréntesis, metamos acá Bloch wave functions. Can be small compared with the number of plane waves. Una razón computacional. Ustedes quieren ser buenos físicos de la materia condensada. Nunca separen lo computacional de lo físico ni lo físico de lo computacional. Esos son los mejores físicos de la materia condensada. Le pueden preguntar a Jalil. Los mejores siempre caminan por la brecha entre las dos, ¿cierto? De hecho, cuando yo hablo de integrales de camino, todo el mundo me comienza a mirar como si yo hubiera llegado de Júpiter en un BMW, ¿cierto? Y me dicen, pero es que computacionalmente no son, o sea, no son una opción computacional integrales de camino. La gente, sin conocer Jalil y yo, somos dos expertos en integrales de camino. Y Jalil y yo sabemos que toda integral de camino, con un poquito de lápiz y papel, se puede llevar a un modelo computacional que sea resoluble. Puede que en un límite muy chichi, pero se puede resolver, ¿cierto? Juan, Entonces, dime, no sé si has visto los papers de Macri, no, no, particularmente no. de Illinois, que trabaja como en química teórica. Y bueno, el hecho de justamente estaba como mirando eso, ya desarrolló como un método para evaluar básicamente las integrales de Camilo y resolver en el contorno de Schwinger-Keltisch y resolver, digamos, la dinámica, por ejemplo, ella trata varios sistemas sencillos para spin bosón, de hecho encuentra como diferentes fases, y, o sea, me parece interesante. De hecho, he estado revisando a ver Y qué tal eso. podrías compartir ese paper para que lo revisemos por el grupo. Suena Ok, chévere. pero el viejo, o sea, uno de los viejos o los nuevos.
No, donde habla sobre el método de Spin-Boson aplicado con integrales de camino, etcétera, el que acabaste de mencionar. Ok. Ese es un tema interesante porque hay que mirar cuál es el hamiltoniano que trata, ¿cierto? Y saber, obviamente, la aproximación. Lo más importante en integrales de camino, Jalil, es cuando, obviamente, uno aproxima la solución, cuál es el orden, ¿cierto? ¿Cuál es el orden de error de la aproximación? ¿Es del orden de el número de sitios al cuadrado, el número de sitios al cubo, o es del orden del logaritmo natural del número de sitios? Por ejemplo, por eso es que nosotros vemos expansiones para large n y para small n, ¿cierto? Que es lo que hace ASA en el libro. Entonces, eso es importante para uno poder evaluar qué tipo de aproximación está haciendo. Lo que sí es cierto es que la única integral de camino que se puede resolver es la integral de camino no interactuante. Y eso ya, obviamente, eso no es, digamos, ninguna gracia para ningún físico de la materia condensada. Entonces, de que se pueden resolver, sí, en un límite particular. Entonces, ahí estaríamos haciendo lo mismo que acá. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón computacional para yo utilizar una integral de camino? Hay varias razones computacionales. Cuando estemos hablando de eso, les puedo explicar. ¿Cuál es la razón física entonces para yo utilizar orbitales de Bloch? Vamos a tener una razón física. Physical reason. Expressions for physical properties can be easily derived. Entonces, si yo quiero derivar una expresión para un observable físico, una propiedad física, me conviene de alguna forma mucho más utilizar funciones de onda de Bloch que ondas planas, ¿cierto? Bueno, entonces queda para la próxima clase. Por favor, intenten demostrar que esta selección de superposición para la función de onda de Bloch satisface el teorema de Bloch. A. Y B, obviamente, como les dije, el libro de Solid State Properties from Bulk to Nano de Milder Dresselhaus, que es el que nosotros típicamente usamos. Está el libro también de Kittel, pero no el libro de Kittel de estado sólido, porque ese libro eso es un paquete chileno, pero mejor dicho, en patines. Pero está el libro de Quantum Theory of Solids de Charles Kittel, capítulo 9, donde hablan sobre las propiedades generales de las funciones de Bloch. Ese libro, digamos, es decente. El capítulo 3 del libro de Fu-Hsiang Han, que es a Modern Course in Quantum Field, in Quantum Theory of Solids, muy bueno. Para uno, digamos, de alguna forma como ponerse en contexto de los métodos experimentales para medir la estructura de bandas. Recuerden que la estructura de bandas no es un observable, ¿cierto? Pero hay métodos indirectos con el que nosotros podemos medir transiciones y con esas transiciones electrónicas podemos construir la estructura de bandas. Eso es una pregunta, para los que van a hacer doctorado, eso es una pregunta de examen de candidatura en estado sólido. Una pregunta muy importante, ¿la estructura de banda se puede medir o no? ¿Cierto? Entonces no se puede medir, no se puede medir. Es una teoría de una sola partícula. Lo que se miden son las transiciones y con las transiciones uno puede esbozar digamos, esa complejidad que nosotros llamamos estructura de bandas. Eso es como, por ejemplo, cuando le preguntan a uno, cuando le dicen a uno, uy, yo tengo este aparato para medir energía cinética, ¿cierto? ¿Sí o no? Y usted dice, bueno, yo tengo un aparato para medir. Yo tengo un aparato para medir cuánto me demoro yo yendo desde el batallón hasta la Universidad de Pamplona en años luz, ¿sí o no? Entonces, o sea, es una vaina completamente irrisoria. La energía cinética no se puede medir, chicos, y la energía potencial tampoco. ¿Qué es lo que nosotros podemos medir? Diferencias de energía, gradientes de energía, sí. La energía no observable, ¿cierto? Ustedes deberían,
Yo no sé si Jalil fue el que, no, Jalil no, fue Juan Camilo el que me compartió un video muy chévere sobre el origen de la energía. A ver si todavía lo tiene por ahí. El origen del concepto de la energía. Por eso uno necesita un buen curso de mecánica clásica, bueno, con un físico teórico que haga cosas chéveres, ¿cierto? Hernán es uno de esos, pero pues el tablero de Hernán no es un pelín complicado. Pero en los cursos de mecánica clásica nosotros hablamos cuál es la definición de energía. ¿Es una definición matemática o es una definición física? ¿Y qué tiene que ver el concepto de energía con los observables físicos que uno estudia en mecánica? Entonces es una vaina importante. Ahora, como finalidad, entonces nosotros en la próxima clase veremos que la función de onda del sólido, solid wave function, que es en sí la solución de la ecuación de Schrödinger, esta es la solución de la ecuación de Schrödinger. Sería, por ejemplo, si sub j de k, r. Esta es la función de onda del sólido que satisface la ecuación de onda de Schrödinger. Sería la suma desde i igual a 1 hasta el número de orbitales n de quién? De un número gamma i j que depende del vector de onda por la función de onda de Bloch. Importante, si nosotros queremos, lo que queremos es determinar la función de onda del sólido, vamos a tener que imponer unas restricciones sobre esta constante de superposición. Restrictions. Y de esa restricción es de donde sale la ecuación secular que utilizamos hace 8 días para evaluar la banda del polietileno y que utilizaremos en la próxima clase para evaluar la banda del grafeno. Yo ya con David, yo en estos días me voy a sentar con David, tengo que decirle a David que más o menos me indique qué tiempo tiene, a trabajar un problema más o menos real para que David evalúe en el computador la estructura de bandas de un sólido eh, con una red cuadrada. Digamos, ese es el primer problema decente que uno trabaja en física del estado sólido, ¿cierto? Si no, pregúntenle a Heriberto. Bueno, era una broma. Entonces, el segundo, el segundo problema es la red triangular. Creo que la profesora Karen ha puesto ese problema varias veces en mecánica cuántica, ¿cierto? Ese es el segundo problema, más o menos. Darwin solucionó ese problema algún día en materiales. Se sentaron todos a programar, graficaron, el que era como una cajita de huevos, Darwin, ¿te acordás? Parecía como una caja de huevos. Entonces, ese es otro problema interesante que vamos a resolver acá. Una vez nosotros ya dominemos el concepto de la banda, nos metemos directamente a topología. ¿Qué es un tensor? ¿Qué es curvatura? ¿Qué es una variedad? Geometría, 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 geometría. ¿Cierto? Vamos a resucitar al profesor Anaki, a Nikio Nakahara, a ver cómo nos va. Bueno, Nikio todavía anda por ahí. Gracias a Dios, es una persona que le ha aportado mucho al mundo. Pedro, no se te olvide preguntarle a Tokuro sobre la Sociedad Japonesa de Física para ver si enviamos un paper allá. Listo. Bueno, chicos, próximo paso. Les voy a compartir este PDF y después de que les comparte este PDF, les cuento que tengo un amigo por ahí, no voy a decir quién es, que me puso mucho trabajo este fin de semana. Entonces, me voy a quedar camellando en un trabajito de grado que tengo por ahí con alguien y necesito recomendaciones de películas de vampiros. Entonces, si tienen alguna película buena que yo me pueda ir viendo mientras voy digitando unas cositas, se los agradezco en el alma. Listo. Juan, La quería clásica, preguntarte algo.